Escucha radio. Imagina lo que escuchas. Récord personal. Los límites solo los pones tú. Bienvenidos. Soy Eduardo Cabrera y bueno, pues comencemos con la primera sección y que corra el cronómetro. También pienso. Mucho más allá de la natación. En 1911 se da una de las primeras competencias de buceo libre cuando le ofrecieron a Yorgos Hagistati, un pescador griego, una recompensa de algunos dólares para sumergirse más de 60 metros para rescatar el ancla del acorazado italiano Regina Margherita, y que se había quedado atascado en el mar Egeo. Statis logró salvar el ancla después de aguantar la respiración por más de 7 minutos, convirtiéndose así en el primer responsable de hacer free diving. En este permanente interés del ser humano por probar y rebasar sus límites y las pruebas que ya controla, se encuentra la práctica de los deportes subacuáticos. Efectivamente, de los deportes subacuáticos, que aunque no sean muy conocidos en nuestro país, tienen de existir de manera oficial más de 50 años y se agrupan en una confederación mundial, lo cual implica que varios países inclusive tienen sus propias asociaciones o federaciones nacionales. Hemos de decirlo, no son deportes fáciles de practicar y requieren de una técnica depurada en la natación y una gran capacidad de desenvolvimiento dentro del agua, sin contar la preparación que requiere el atleta en el control de la respiración y fortaleza mental para enfrentar un ambiente 600 veces más denso que el aire en el que nos movemos todo el tiempo. Pero mi sorpresa fue mayor cuando en la información que me han compartido vi deportes tan exóticos como interesantes, tales como el hockey y el rugby subacuático, las competencias de monoaleta o la orientación subacuática también. México no se ha mantenido fuera de estas actividades y es desde los años 70 que existe una federación que congrega estos deportes y también ha sido sede de eventos internacionales desde los años 80, obteniendo posiciones interesantes, incluyendo un 9º lugar en el ranking internacional. Pero todo comienza con la práctica de la apnea o buceo libre, o mejor conocido como free diving. Es uno de esos deportes extremos emergentes más populares en el mundo, el cual tiene como base la suspensión voluntaria de la respiración dentro del agua mientras se recorren largas distancias o se desciende hasta grandes profundidades. Esta suspensión voluntaria de la respiración es, asimismo, la base de una actividad milenaria y vigente como la pesca submarina a pulmón, practicada, por ejemplo, por la tribu Ama en Japón, la tribu Behau en Indonesia y Filipinas, o por los Wayuu en Colombia, aunque en un principio pueda parecer entrenamiento físico. El deporte de la apnea se basa principalmente en la relajación mental del individuo, la buena alimentación e hidratación, el fomento de los reflejos mamíferos en humanos y el entrenamiento en ambientes de hipoxia y de presiones hidrostáticas altas, donde los gases se comprimen dramáticamente y el volumen de los pulmones se ve considerablemente reducido. Pero tal y como lo dije inicialmente, la práctica de este deporte requiere de preparación, ayuda profesional y un claro entendimiento de las reacciones del cuerpo dentro del agua. Y en esta ocasión haré uso de una frase bastante conocida, pero con un sentido completamente diferente. Intenten esto en casa. Platicando entre atletas. Platicando entre atletas. Pues muy bien, regresamos a Récord Personal y vamos con la segunda parte del programa. Y en esta ocasión tengo el enorme gusto de contar con la presencia de un verdadero especialista, entrenador profesional y
verdadero apasionado de los deportes subacuáticos. Se trata nada más y nada menos de Anuar Moreno. Anuar, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Lalo, ¿cómo estás? Pues muy bien, muchísimas gracias. Me da muchísimo gusto tenerte esta noche aquí en el programa para hablar de una de tus pasiones más interesantes. Así es. Y veo que, bueno, te encanta el agua. Yo sé que tú das clases de natación. Eres uno de los entrenadores más desarrollados en la parte de natación aquí en el país. Gracias. Das entrenamiento en uno de los gimnasios más conocidos e importantes también del país. Y en particular, pues este tema de la apnea y de los deportes subacuáticos, pues para ti es como una forma de vida inclusive. Así es. Así es, Lalo. Yo empecé a nadar a la edad de 6 años, soy nadador por formación. Ok. Y de ahí empecé con la natación. Fui Siempre velocista. Siempre velocista. ¿Y qué tipo de brazada es la que más...? La mariposa es una técnica que es de fuerza, entonces yo me distingo por la fuerza, nado con mucha fuerza y eso fue lo que me llevó a destacar en la velocidad subacuática. Excelente. Por la fuerza. Y desde niño empecé con la natación. Llegué a ser seleccionado nacional, fui a medallista nacional y fui a varias competencias nacionales e internacionales. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, fui a Cuba a un CAMEX de natación como seleccionado nacional y también estuve clasificado para ir a Italia a un mundial de natación. ¡Qué maravilla! Desafortunadamente no pude ir porque me lesioné antes de ir. No me digas, pero ¿qué te pasó? En una lesión en el codo, entonces por sobreentrenamiento. Wow. Y pues bueno, tuve que hacer rehabilitación. Después de la rehabilitación, haciendo la rehabilitación me encontró un entrenador que se dedicaba a velocidad subacuática precisamente y me vio nadar, que estaba haciendo patada y ejercicios y me dijo, oye, ¿no te interesaría...? ¿Tú tienes cualidades como para hacer otra cosa? ¿No te interesaría hacer nadador con aletas? Y yo, ¿con aletas? No, se nada sin aletas, Claro. O sea, la natación es sin aletas. ¿Te parece extraño en ese momento? Sí, las aletas son para entrenar, ¿no? O sea, uno como nadador piensa, las aletas son Nada más parte para del entrenamiento, entrenar. pero no es una disciplina como Claro. tal. Y fue O sea, cuando eso significaba que tú no conocías. yo no conocía los deportes subacuáticos. los deportes subacuáticos. Yo, a pesar de ser nadador y de tener competencias y desarrollarme en un ambiente de nadadores, realmente no conocía lo que era la velocidad subacuática. Hasta que me descubrió este entrenador, Marco Antonio Sánchez. A quien le mandas un saludo. A quien le mando un saludo. Seguramente te estará Sí, claro. escuchando. Marco sigue dando Sí, sigue dando entrenamientos, está en UNAM, hasta donde yo sé, Ok. y tiene también su equipo ahí en el Deportivo Morelos, Ok. y pues sigue ahí siendo Qué un padre, muy buen entrenador. Qué padre. Y bueno, te descubre Marco Antonio. Ajá. ¿Y qué pasa ahí? Agarra y me dice, ¿no quieres intentar con la monoleta? Y yo, ¿mono qué? Mono. ¿Qué es eso? ¿Mono qué? Dice, no, pues es una aleta, pero nada más una donde entran los dos pies y eso se le llama monoleta. Ok. Entonces, Aquí vamos a hacer una pequeña descripción claro. para la gente que no conoce el tema. La monoaleta, aquí tenemos unas monoaletas que nos hizo favor Anuar de traer. Están hechas de un material plástico, de un material ciertamente flexible, donde se insertan los dos pies. Así es. Ujú. Hay varios tipos de monoaletas, me estabas comentando. Una para superficie y otra para algo de profundidad. Para inmersión y también se distingue por el grosor de la aleta. Cuando haces distancias largas, la aleta debe ser muy suave muy y cuando haces muy flexible, y cuando haces distancias cortas, como es la velocidad, la aleta debe Más ser rígida. muy dura. Sí, así es. Ah, ok, eso implica un movimiento completamente diferente del cuerpo. Así es. Ok, a ver, aquí hay un tema, me brinca la pregunta de inmediato, ¿no? Suéltala. Oye, la técnica es como moverse. Yo recuerdo que había un programa que se llamaba El Hombre de la Atlántida hace 1000 años. O sea, voy a balconearme con mi edad. Y el movimiento que hacía era un movimiento como Ondulatorio. Exactamente. Así es el movimiento con la monoaleta. Así es. Sí, el movimiento de la monoleta debe empezar desde la cintura escapular Ajá. hasta la punta de los pies. O sea, A ver, los cintura talones. escapular, define dónde Desde se el encuentra. esternón. Ok, desde el esternón, perfecto. Desde el esternón, desde ahí debe empezar el movimiento de la aleta, o sea, el abdomen está involucrado, la zona del lumbar está muy involucrada, las piernas, femoral, pantorrilla, tibiales, todo es en un mismo movimiento. Ok. Y depende de la amplitud que le quieras dar, es hacia la velocidad que quieras Entre reflejar. más amplio es más veloz. No, mientras más amplio, avanzas un poco más y ahorras energía. Por ejemplo, las Ok. personas que hacen apnea dinámica hacen un movimiento muy amplio de la patada para que les Ok. cause cierta velocidad, cierto impulso. Sin tanto desgaste. Cuando Ok. es velocidad como tal, el movimiento debe ser corto y muy rápido, rapidísimo. muy intenso. Así es explosivo totalmente. Ok. A ver, ahora regresemos nuevamente a tu historia como nadador. Ajá.
empiezas con estas actividades. Empiezo con esas actividades. Y aquí déjame hacer otra pregunta. Tú estabas acostumbrado a ser un nadador de poder, donde utilizabas Los brazos. Los brazos muchísimo, Ajá. la parte superior del cuerpo, y de repente tienes que cambiar a mover el cuerpo de una manera completamente diferente. Sí, no, por ejemplo, cuando haces mariposa, realizas poco el una movimiento patada de ondulado, delfín. ¿no? Sí. Es diferente por el tipo de movimiento, movimiento que y- lleva involucrado la monoleta, pero sin embargo ya estás acostumbrado a hacer ese movimiento de delfín, Entiendo. que sería más parecido al movimiento de una flecha de dorso. Cuando haces una flecha de dorso, el movimiento ondulatorio es muchísimo mayor al que realizas en mariposa o en una flecha de delfín. A ver, como para describir este movimiento ondulatorio, mucha gente está acostumbrada cuando ve las competencias de natación en Juegos Olímpicos o en Juegos Panamericanos. Este movimiento ondulatorio es muy similar o medianamente similar a lo que hacen los nadadores cuando tocan la pared y se impulsan. Así es. Ok. Así es, cuando dan la salida de inicio en el dorso, o cuando dan la vuelta de campana en mariposa, en crawl, perdón, Ajá. cuando dan la vuelta de campana en crawl, hacen un movimiento de patada de delfín. Eso es Ok. conocido como Es patada el de movimiento delfín. ondulatorio Ujú, y o movimiento de delfín. Ok. Y eso, obviamente, es el movimiento que te mueve ya de manera normal cuando usas una monoleta. así es la base de. Ok. Es la base de. Eso está súper interesante. Ahora, ¿te haces mucho más poderoso de la cintura para abajo, del pecho para abajo? O Sí, sí. De hecho, los entrenamientos, en su mayoría, el 80%, por así decirlo, de entrenamiento de fuerza, está involucrado hacia las piernas y el abdomen. O sea, lo que más trabajas es piernas y abdomen. Trabajas un poco los brazos, el hombro, en forma de isometría. Isometría es una contracción continua de fuerza, porque las manos las llevas en flecha. Por supuesto. Entonces, aunque parezca que las manos están estiradas y no están haciendo nada, la contracción muscular que tienes total, ahí es muy por importante. supuesto. Porque si lo tienes flojo, pues empiezas a mover todo el cuerpo, empiezas a mover la cabeza, Ok. y entonces se distorsiona totalmente el nado de monoleta. pierde ritmo. Pierde ritmo. A ver, tradicionalmente los nadadores son muy anchos y muy De la fuertes espalda, de la así. espalda. Ujú. ¿Sigue sucediendo lo mismo en los nadadores por ejemplo, que practican monoleta o no? Sí, es o sea, menos? son muy fuertes porque, por ejemplo, en lugar de hacer brazada, traes cargando un tanque. Ok. Entonces, sí necesitas estar fuerte Muy de los fuerte. brazos. Sin embargo, no hay el movimiento de jalón que Claro. hay en la natación. O sea, cuando haces el crawl o cuando Por haces la supuesto. mariposa, cuando haces el pecho o la brazada, hay un movimiento de jalón. En la velocidad subacuática no existe tal movimiento de jalón. A lo mejor cuando das la vuelta de campana, bajas los brazos, haces un pequeño movimiento de jalón para impulsarte y sigues nadando, pero sí necesitas entrenar los brazos. Sin embargo, no tiene tanta importancia como en la natación. Sí, en la convencional. natación, convencional es Ok. Y importantísimo. bueno, ¿cuánto tiempo llevas haciendo deportes subacuáticos? El deporte subacuático lo empecé en el 2001 y cuando me vio el entrenador me prestó la monoleta y me dijo, en 2 semanas hay un campeonato nacional. Tienes que ir. Tienes que ir, así es que igual Dale. consigues algo y te va a gustar. Claro. Lo intenté, fui, me prestaban una monoleta porque ni siquiera yo tenía nada ni la además, idea. Debe ser difícil conseguirlas en México. Es En el muy dos- difícil en conseguir, el y 2000, antes muchísimo más. Sí, claro. hace más de 10 años era muy complicado Imposible, conseguir yo creo. una monoleta. De hecho, la aleta con la que fui al campeonato mundial, que fueron 2 meses después de que me puse la aleta, Ajá. o sea, Nada. me puse la aleta, a las 2 semanas me fui al campeonato nacional, quedé como preseleccionado Wow. para ser candidato al campeonato mundial que se llevó en Grecia, Qué en maravilla. Patras, y a los 2 meses estaba ya en Patras compitiendo con una aleta No prestada, me- porque ni además, siquiera era mía. ¡Qué maravilla! Oye, Anor, eso significa que te enganchó el deporte, entonces. Sí. O sea, te apasionó y te enamoraste de los deportes subacuáticos de primera instancia. O sea, ni lo pensaste. Desde ese momento, nosotros tenemos así como un dicho, ¿para qué nadar cuando puedes volar? Entonces, Ok, cuando traes una está muy monoleta, padre, sí. vuelas. O sea, la sensación de nadar es increíble, me apasiona en la natación, nado casi todos los días, trato de hacer porque es algo que me apasiona, pero cuando te pones una monoleta, vuelas, no nada, sino es volar. Oye, Anor, antes de que entremos más a detalle sobre los deportes subacuáticos, también hay un tema aquí muy importante que yo quiero preguntarte. Tú te has entrenado y recibido capacitación para ser entrenador, inclusive fuera de México. Cuéntanos un poco así de es. esta parte. Bueno, cuando yo
seguí siendo nadador y clasifiqué al campeonato mundial. Me hice campeón centroamericano, campeón panamericano. Bueno, campeón panamericano no, fui medallista panamericano con una de plata y 2 de bronce. Wow. Después me fui a copas mundiales, que fueron 5. Me fui a 2 campeonatos europeos y y 2 copas internacionales, que también son mundiales, pero es por clubes. Entiendo. Y en mi ámbito, por querer ser mejor, me puse en contacto, dije, a ver quiénes son los mejores. ¿Son los chinos o son los rusos? Entonces... Okay. Mandé un mail con los rusos, dije estoy interesadísimo en aprender, en saber y también sus técnicas de conocer sus preparación. técnicas de preparación, y si están dispuestos a compartirlas, yo estoy interesadísimo Dispuesto en aprender, ¿no? Y sobre todo traerlo y asimilarlo y adoptarlo y compartirlo. Entonces me contestaron positivo, me hicieron la visa a través de la Universidad de Tomsk, allá en Siberia. O sea, a ver, ahora sí que literalmente fuiste a Siberia. A Siberia, me fui a Siberia. Tomsk. A la Universidad de Tomsk. Ahí Wow. me fui porque en ese Es club... digamos que la meca de la natación de velocidad subacuática de Rusia, sí. En esa alberca han salido más de 15 campeones mundiales, hombres y mujeres. Oye, a ver, está en medio de la nada. Está en medio de la nada, es una de las ciudades universitarias más grandes del mundo. O sea, la ciudad gira alrededor de las universidades. Ahí hay, creo yo, si no mal recuerdo, 5 universidades, y es un pueblo estudiantil. Entonces de ahí tienen mucha materia para sacar muchos candidatos, muchos nadadores de todas las universidades, y tienen ahí albercas, y entonces los invitan, les hacen pruebas, les hacen A ver, ¿y cómo fue? A ver, aquí otra pregunta, porque pues estaba en ruso, ¿no? Sí, estaba en ruso. Yo llegué y así dije, pues alguien debe de hablar inglés, y para mi sorpresa, nadie hablaba inglés, todo estaba en ruso, todos los letreros estaban en ruso, y fue cuando dije, creo que me metí en un gran problema. ¿Cuál es la frase? Así como, chin, ya me equivoqué, ya la metí, ¿cómo se diría en el ruso short, sería short, así como diablos o demonios, así. O sea, short, sí, así, short, ¿qué hago aquí? ¿Qué hiciste? Pues ya llegó uno de los campeones. Bueno, en ese momento no era campeón mundial, estaba siendo campeón europeo. Llegó, nos encontramos en Moscú. De Moscú me adoptó el entrenador Timchenko, y junto con los demás flotilla de nadadores, ahí estaba grandes figuras, ¿no? Que se conocen en la monoleta como Skorchenko, Burakov, Ana, Svetlana, muchos nadadores y campeones mundiales. Con ellos me fui en avión, llegué a Tomsk, y en Tomsk fue al día siguiente, ponte la aleta, a las 3 de la mañana me fueron a tocar la puerta, ponte tu aleta y vámonos a nadar. Entonces fue desde ese momento. ¿Llegaste en el verano o ya era otoño? Llegué en otoño, entonces por fortuna llegué en otoño congelándome de frío, estábamos a 0 grados y yo estaba temblando, y todos me veían así de... Esto no es frío, hace calor, no conoces el frío. Allá llegan a menos 40 grados centígrados, entonces sí estaba muy frío. Estaba muy loca esa aventura, pero muy interesante finalmente. Muy interesante. Allá me certifiqué en lo que es actividades subacuáticas, saqué mi licencia. Pasé casi 2 años, estuve casi 2 años ahí, saqué mi licencia como de buzo profesional con mi credencial de CEMAS. También estudié teoría y metodología del entrenamiento deportivo, y fui la mano derecha de varios entrenadores, como por ejemplo Timchenko, que es de los más reconocidos allá en Rusia, y ahí estuve entrenando con los mejores. Qué maravilla. Oye, ¿no te veían extraño decir, oye, este cuate mexicano? Claro. No, bueno, llegué... O sea, yo creo que muchos ni siquiera sabían dónde estaba México, ¿no? Sí, no, bueno, sí sabía, ¿no? Claro. Pero era algo así como exótico, así de, ay, viene de México, ¿y qué demonios hace aquí? Y fueron igual, me entrevistaron, salí en la tele, en el radio, todo, porque era así como la novedad de que habían ido de China, habían ido de otras partes, ¿no? Pero de México no. Y cuando empecé ahí a nadar, me dicen, a ver, nada rápido. En ese momento yo ya era campeón centroamericano. Entiendo. Y tenía récord aquí en México y todo, y me dicen, nada rápido, ponte la aleta y nada rápido, ¿no? Todo en ruso, y yo así pues como que entendía y la hacía, ¿no? No es tan difícil que te digan nada rápido en cualquier idioma. Sacan el cronómetro y ya sabes que es de nada rápido. Que es rapidito. Entonces, nado rápido, llego y me dice, ¿por qué tan lento? O sea, ¿por qué tan lento? Y yo dije, ¿cómo que por qué tan lento? Y lo primero que... Estuve echando el hígado. Sí, yo así de uno de los mejores tiempos de mi vida, y el otro, ¿por qué tan lento? Lo que me dijo es que la técnica que yo tenía era una técnica de hace más de 20 años. Me dijo,